Amén. Bueno, mis estimados hermanos, en esta tarde vamos a meditar en algo que en cierta forma está digamos, en boga, está creando en cierta forma controversia, en muchos casos dejándose llevar por el sensacionalismo, pero no es algo que a los creyentes que tenga que ser algo ajeno a la condición de los creyentes. Hablo de este conflicto que está sonando mucho acerca de Estados Unidos e Irán. Lo que se van a los extremos sensacionalistas, dicen, bueno, se avecina una tercera guerra mundial, dicen algunos. Los sensacionalistas, no sé si decirle religiosos o evangélicos, comienzan a decir, bueno, otra vez son señales, Cristo viene pronto, y el problema está cuando hacemos una sola mezcolanza de las cosas entre las verdades bíblicas y los acontecimientos de esta índole, repito, de los cuales no tenemos que ser ajenos, pero sí es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Bajo qué condición lo vamos a entender nosotros? En primer lugar, algo que usted debe tener en claro, doctrinalmente hablando. Cuando alguien venga y solicite o usted quiera dar su opinión cristiana, bíblica, referente a estos tipos de acontecimientos, lo primero que debemos entender es que, escúcheme bien, que lo que está próximo y lo que es inminente es el rapto de la iglesia, en donde sí hay una serie de, a veces jugamos con los términos, ¿verdad? De la venida de Cristo, pero cuando se habla de la venida de Cristo, generalmente la referencia es, hermano, al final de la tribulación, cuando Cristo viene para establecer su reino milenial y su iglesia, o sea, nosotros venimos con Él. Pero en el rapto de la iglesia es cuando Él viene por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está, si lo hablamos dentro de el calendario de los eventos futuros o los eventos escatológicos, como se le llama doctrinalmente, lo que está próximo, hermano, lo cercano, lo que apertura todos estos acontecimientos es el rapto de la iglesia. Y escúcheme bien, el cual no está sujeto a señales. O sea que porque nosotros escuchamos de guerras y rumores de guerra, no significa que, entonces el Señor está más próximo ahora que, por poner un ejemplo, que hace un año. Porque ahora hay acontecimientos que lo están, digamos, como anunciando. No. De hecho, que el pasaje que vamos a leer juega, o mejor dicho, presenta digamos, un criterio, un pensamiento de la gente de aquel tiempo que no difiere del de la actualidad. Como cuál, por ejemplo, mientras que los creyentes, nosotros anunciamos que Cristo viene pronto por su iglesia, algunos otros dicen, no, dice, mire, si todo el tiempo, ¿cuántos años llevan los cristianos o los evangélicos predicando lo mismo? Hermano, desde que Cristo ascendió a los cielos. Desde entonces hasta hoy se predica eso. Pero nunca viene. Eso no significa, y este pasaje que vamos a leer, ahí lo dice, que Él retarde, hermano, su venida o su promesa. No significa eso. Porque así como los creyentes o los primeros creyentes tenían a ese fervor, hermano, de que Cristo iba a venir por ellos en cualquier momento, ese mismo fervor debería prevalecer hasta el día de hoy. ¿Cuándo puede venir el Señor? En cualquier momento, en 15 minutos, en 2 horas, mañana, el próximo año, en 10 años, en 20 años. Aquí la cuestión es cuándo Él vendrá por nosotros, sino que cuando Él venga, nosotros estemos listos para irnos con Él. Y que nos debería a nosotros, hermano, emocionar, nos debería llenar de gozo el pensar que puede ser en cualquier momento. No necesariamente cuando se escuche, ¿verdad?, que el mundo está convulsionando con tantos problemas, con tantas situaciones.
que muchas veces, hermano, son el resultado simplemente de estrategias políticas. Estaba leyendo ahí una media noticia acerca de esta situación problemática, y qué interesante es que el hombre que estaba a punto, o el segundo presidente en la historia de Estados Unidos que estaba a punto de que le suspendieran de la presidencia por juicios políticos, de repente ahora aparece diciendo que gracias a él y a su actuación de estratega política se evitó una guerra, porque se quiere reelegir el hombre. Ahora, ese tipo de situaciones, hermano, que muchas veces, repito, pasamos por alto, no deben ser motivos para dejarnos llevar por el sensacionalismo, y que porque se oye esto y porque estos problemas, ¿verdad? Y porque hay en el Medio Oriente y porque problemas en todas partes del mundo, en Sudamérica grandes protestas y gran situación, entonces pues ya Cristo viene pronto. Hermano, aunque no pasara nada de eso, nuestra expectativa debería de ser: Cristo viene pronto por nosotros, por su iglesia. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Váyase por favor en su Biblia a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. El título, al igual que el pasaje, el día del Señor. El día del Señor. El día del Señor vendrá. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Bueno, al 3, perdón. Hasta el 4, vámonos, hermano, de una vez. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Yo leo el 1, usted el 2 y juntos el 4. Dice la palabra de nuestro Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En el 2. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, en esta tarde, háblanos al corazón, instrúyenos. Queremos aprender de tu palabra, queremos ser edificados y fortalecidos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Vamos a entender algunos aspectos bien importantes en este pasaje bíblico respecto, le decía, a esta controversia. Recuerdo que allá, si mal no me equivoco, allá por el 2012, que tenemos nosotros que entender, hermanos, que en la actualidad la controversia vende. La controversia vende, porque el amarillismo es atractivo, porque despierta el morbo. Allá por el año 2012 sacaron una producción, una película que pegó mucho, ¿verdad? Y se hablaba de que en ese año pues iban a haber acontecimientos, no recuerdo cómo se llamaba esa película, pero hacía referencia a un diluvio universal. 2012 se llamaba, ¿verdad? Así se llamaba, 2012. Un diluvio universal, hermano. Y hubieron cristianos, y lo soy sincero porque preguntaban, mire, ¿y qué tan cierto es que el mundo se pueda acabar de esa manera? Hermano, y cuando nosotros tenemos esa duda, es porque no hemos consultado la palabra. Porque Dios estableció una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que la tierra nunca más iba a ser destruida con agua. Y lo que nos recuerda esa promesa es la señal de aquel pacto que Dios hizo con Noé. Estamos hablando, hermano, del arco iris, que es la señal del pacto. Dios estableció nunca más. Sin embargo, hubieron personas que se dejaron llevar por el sensacionalismo. Luego, mis estimados hermanos, para no ir detalle tras detalle con cada acontecimiento, ¿verdad? Pero si nos vamos a la actualidad, muchas personas y hasta andan allí cadenas en las redes sociales, ¿verdad? Que hay que orar para que no se desate una tercera guerra mundial. Hermano, no va a acontecer semejante situación. No va a suceder. ¿Por qué razón? Porque hoy en día muchos de estos gobernantes están tan chollados que bastaría con que se les antoje
sacar todo su armamento nuclear y nos acabamos casi todo, hermano. Entonces no va a suceder semejante situación. Ah, no, pero mire, ¿y qué tal si la tierra llegara a un caos, a una situación de tales magnitudes, que el sufrimiento y que no sé qué? Hermano, la Biblia dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para gloria de su nombre. En otras palabras, las posibilidades de que eso acontezca y de que los cristianos, los hijos de Dios, estemos aquí, las probabilidades son básicamente nulas. Mire, y si llegara a pasar, yo le garantizo bíblicamente que no va a pasar. Que pueden haber ciertas crisis, ¿verdad?, económicas, que los precios de los productos se eleven, pero eso no es algo nuevo, eso ha acontecido cantidad de veces, cantidad de veces. Una de las crisis más grandes que el mundo enfrentó, económicamente hablando, si mal no me equivoco, fue allá por 1929. Incluso le llamaron la Gran Depresión. Hermano, y creo que ninguno de nosotros vivió eso, ¿verdad? ¿Algún hermano de 1929? No. Ni el apóstol había nacido todavía, creo yo. Mis estimados hermanos, ahora, ¿qué dice la palabra? Dice, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación. Esta última parte es interesante. Vuestro, ¿qué dice? Limpio entendimiento. Ahora, ¿a qué estaba el apóstol refiriéndose cuando dice limpio entendimiento? A algo que todo hijo de Dios tiene. Se llama discernimiento, o sea, la capacidad para identificar cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. A eso se le llama, ¿cómo? Discernimiento. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene ¿qué? Discernimiento. Entonces el apóstol dice, mire, yo les escribo apelando, argumentando que tienen al Espíritu Santo, el cual les da la capacidad de comprender, de discernir lo que viene de Dios y lo que no. ¿Por qué el apóstol hace esta referencia? Porque, hermano, le hemos venido hablando en los estudios bíblicos que había algo que afectaba a la iglesia de aquel tiempo y la iglesia de nuestro tiempo también, y que la Biblia lo advierte. Hablamos de los falsos maestros, o sea, algunos que se introducían en la iglesia para enseñar o para promover doctrinas que no tenían fundamento bíblico, que podían ser bonitas, atractivas, elocuentes, pero que no eran bíblicas. Entonces el apóstol exhorta a los creyentes advirtiendo acerca de eso. Pero les dice, miren, con exhortación a vuestro limpio entendimiento. Tienen al Espíritu Santo, pueden discernir lo que es de Dios y lo que no. Versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Le está diciendo, ustedes ya tienen una enseñanza, tienen un fundamento, no pasen por alto eso. Ahora, si nosotros decimos, ¿a qué se refería cuando dice, o a qué se refiere cuando dice las palabras dichas por los profetas y del mandamiento del Señor, lo que los apóstoles lo que habían enseñado? ¿A qué se refiere? Bueno, ampliemos un poquito este pasaje, váyase un poquito adelante a Judas, versículo 17. Judas, versículo 17. Y si para algunos les resulta extraño decir, Judas, sí, hermano, hay una carta que se llama la carta de Judas, apóstol, y no es Judas el Iscariote, por si acaso. Entre los apóstoles había más de un Judas, por eso la identificación. ¿Por qué versículo 17? Y el capítulo, solo uno tiene, hermano. Solo uno, versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen, ¿qué dice? Al Espíritu. Vaya, esa es, hermano, la exhortación que el apóstol Pedro dice. Tengan en cuenta eso, en los postreros días. Y ahí también en Pedro va a hablar de los postreros días. Ya en varias oportunidades hemos hablado.
Y la pregunta es sencilla, hermano, ¿estamos en los postreros días? La respuesta es sí. ¿Cuándo comenzaron? Comenzaron, hermano, desde que Cristo ascendió a los cielos hasta su regreso. Todo ese periodo, todo este tiempo, se le llama los postreros días o los postreros tiempos. O sea, que no es cuestión que podamos decir, mire, los postreros tiempos comenzaron hace 20 años, hace 30 años. No, hermano, desde que Cristo ascendió a los cielos hasta su regreso, todo este periodo es, o se le identifica como los postreros tiempos o los postreros días. Ahora, dice la Escritura, burladores que andarán según sus malvados deseos, o sea, el bienestar personal, son los que causan divisiones, o sea, los que no andan buscando inconversos para traerlos a las congregaciones, sino los que se meten en las congregaciones, hermanos, para generar controversia y división. Y de esos hay, hermano, y de esos hay. Yo le puedo mencionar 2 casos específicos que nos han acontecido acá a nosotros. Hace años, no sé decirle un muchacho, un hermano, que no recuerdo cómo lo conocí. Él trabajaba acá en la zona, se había graduado del seminario, y un día, todavía no estábamos acá, estábamos en el primer local allá abajo, un día me dice, mire, quiero llegar a la iglesia y quiero compartir una serie de mensajes que es importante que la iglesia conozca, y mire que no sé qué, y mire que no sé cuánto, y después de tanta insistencia le dije, ok, no hay problema, llegue, no hay problema, llegue. Y recuerdo que hasta me hizo llegar un volantito en donde estaban las temáticas que él estaba desarrollando, y no sé qué, y no sé cuánto, y aquí, y allá, y al final tenía una frase con dedicatoria bien bonita, y si usted le priva del conocimiento a su iglesia, que el Señor se lo demande, así decía. Entonces, ¿qué le digo? No hay problema. Lo invité, llegó a la iglesia. Cuando llegó, lo primero que me dijo es, no vamos a hablar de ninguno de los temas que están ahí, me dijo, en el volante que le hice llegar, vamos a hablar de otra cosa, me dijo. Vamos a hablar del evangelio del agua y del espíritu. Ajá, le digo, el evangelio del agua y del espíritu. Ya desde ahí ya me dio desconfianza, porque la Biblia dice que si aún un ángel del cielo descendiere, ¿con qué dice, hermanos? Con un evangelio diferente. Ahora, la Biblia no habla de un evangelio del agua y del espíritu. Para hacerle corta la historia, hermano, pasó a predicar, hizo referencia a algunas cuestiones bíblicas insostenibles. Cuando digo insostenibles, es como por ejemplo hablar del bautismo de Cristo. Yo le pregunto a usted, hermano, bíblicamente hablando, ¿cómo fue bautizado Jesús? Bíblicamente hablando, ¿cómo fue bautizado Jesús? Bíblicamente hablando. Si usted me comprueba cómo fue bautizado Jesús, hermano, yo no tengo más estímulo que decirle, le doy 200 pesos. Y si no me lo logra comprobar, usted solo me regresa 15, hoy estoy en oferta, 15. Porque la Biblia dice, hermano, que cuando el Señor descendió al Jordán, Juan le bautizó, y subiendo del agua, dice la Escritura. O sea, no dice que el Señor, por poner un ejemplo, fue bautizado así. No dice que fue bautizado así. No dice que le pusieron las manos. No dice nada de eso. Habla del bautismo, punto. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? Que lo importante es el bautismo, no cómo haya sido bautizado. No cómo. Porque antes, yo le puedo hablar con conocimiento de causa, antes en nuestra organización nosotros bautizábamos así y tenía que ser así, hermano. Hoy por último, porque daba mucho problema en el bautisterio, bueno, y no solo en el bautisterio, en muchas otras partes, con los hermanos que no pueden nadar. Uno los mete así, que se lo pasan llevando a uno usted, ¿verdad? Y a veces uno casi los manda literalmente al cielo, hermano. Porque, ok, ya, pues ya no. Entonces se tomó la decisión que ya no. Entonces se bautiza así. Se bautizan así. Ahora, ¿cuál es más válido? ¿Así o así? Igual, hermano. Es que la Biblia no dice que tiene que ser así o que tiene que ser así. Entonces este personaje dice que Juan puso las manos sobre Jesús y para que se cumpliera toda justicia lo bautizó.
Mira, hermano, y donde dice que, que Juan el Bautista puso las manos así, para continuar haciéndole corta la historia, al final hizo que casi todos los que estaban ahí volvieran a recibir a Cristo porque no eran salvos usted. Y después de eso, lógicamente yo no lo volví a invitar. Ya cuando nos pasamos aquí, un día me mandó un mensaje y ¿sabe qué me dijo el condenado? Qué bonito se ve el tabernáculo desde afuera, me puso. Y yo por no contestarle, y así lo vas a seguir viendo, le iba a poner, ¿verdad? Porque no le iba a volver a traer, hermano. No iba a pasar. De allí, otro personaje no muy lejano de por acá, me llamó, yo creo que hace más de como 2 años eso, o 1 año, no recuerdo, que quería venir a hablar conmigo para que nosotros conociéramos acerca de Jesús, escúchame bien, Jesús el Cristo, y que yo le permitiera venir y hablar. Y le dije, pues mire, ¿por qué no van a los que no conocen? ¿Por qué no van a los inconversos? ¿Por qué tiene que andar buscando iglesias? ¿Por qué? Porque que dice que, hermano, les encanta el qué, la división. Y cuando dice Judas, lo sensual, no me confunda, lo sensual con lo sexual. Lo sensual apela a las sensaciones. ¿A qué nos referimos a esto? Que en muchas congregaciones, hermano, se juega con las sensaciones. O sea que se tiene que sentir. Y para que se sienta, entonces tratemos de manipular las emociones. Tratemos de ver de qué forma se estimulan las emociones. A través, o puede ser del llanto, o puede ser del emocionalismo. Hermano, la cuestión es sentir. Y a nuestras iglesias muchas veces lo que nos acusan es de eso. Es que ahí no se siente. Una vez alguien me dijo, es que deberían darle más apertura a la alabanza para que se sienta. Mire, no me interesa que usted sienta, me interesa que usted aprenda y que si va a sentir algo sea, hermano, una relación firme, sincera, constante. ¿Con quién? Con Dios. Si va a sentir, sienta paz, sienta seguridad, sienta una fe firme, una determinación espiritual. Pues yo eso quisiera que sintiera, pero que sienta emociones, si eso no es complicado, hermano. Eso no es complicado. Quitemos la silla, pongan los bocinas a todo volumen y dejémosle rienda suelta que el Señor guíe nuestros pasos, ¿verdad? No, hermano. Entonces, a esto es lo que el apóstol, ahora regrese por favor a Pedro. Ahora entiende usted cuando dice, para que tengáis en memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Estaba diciendo la advertencia que han recibido ya de mucho tiempo. Y dice la palabra, versículo 3, sabiendo primero esto. Cuando dice primero, se refiere a prioridad o primordialmente, que en los postreros días vendrán, ¿qué, hermanos? Burladores, andando según su propia concupiscencia, otra vez, su interés personal, diciendo, esto es lo que dicen, lo que decían en aquel tiempo, y vea usted que lo que le mencionaba hace un momento, que no difiere hasta nuestro tiempo, diciendo, ¿qué dice el versículo 4? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, cuando dice los padres, en el contexto judío, se identifican, cuando usted oiga de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas según el contexto judío, hermano? Los patriarcas. Abraham. ¿Quién más? Isaac y Jacob. ¿Cuántos patriarcas hay? 3. Los patriarcas son 3. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, la referencia para ellos cuando dice sus padres es desde aquella época. Dice, desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ojo con esto, ojo con esto. ¿Qué estaban diciendo ellos? Miren, tanto que hablan, tanto que las cosas no han cambiado. Desde aquella época hasta hoy, todo sigue siendo lo mismo. Hermano, pregunta, ¿todo sigue siendo lo mismo en cuanto a la creación? ¿Sigue siendo igual todo? ¿No han habido acontecimientos que han cambiado
hermano, el mundo, cuando ellos dicen esto, hermano, ya habían acontecido, por ejemplo, el diluvio. ¿Qué estaban negando ellos cuando decían, nada ha cambiado? ¿Qué estaban negando? El diluvio. ¿Cuál es el principal o una de las cosas interesantes a recalcar respecto al diluvio? Primero, nunca había llovido. Dios le mandó a un hombre a hacer la mayor de las locuras de aquel tiempo, a construir un arca en un lugar apartado de la costa, o sea, de donde podía navegar. Algunas veces hemos comparado y hemos dicho, es como que a alguien se le ocurra armar un barco allá en el Mirador de los Planes. ¿Se imagina usted que alguien armando el barco ahí bien bonito, verdad? Y que pasaran viendo y decir, ¿y aquí qué pupusería van a poner? El barquito. Pupusas el barquito. No, mire, no va a ser pupusería. O sea, este volado va a navegar un día. Hermano, definitivamente que ya desde ahí, ¿verdad? Arranca la primera carcajada diciendo, este está loco, ¿cómo va a creer? Es un barco. O sea, como que el agua va a llegar hasta allá, que va a cubrir el mirador. No, eso es locura. Yo no sé, alguna vez, bueno, hace poco hubo una amenaza de tsunami en el país, ¿verdad? ¿Recuerda eso? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, y si hubiera un tsunami, será que nos alcanza a nosotros? Yo saco mi conclusión y digo, no, a los Planes no sube. A los Planes no llega, hermano. No llega. Imagínense Noé construyendo el arca. Y no solamente, hermano, no solamente era estar construyendo, es que el hecho de estar construyendo era la predicación para aquella generación. Dios va a mandar lluvia, Dios va a mandar agua, esto va a flotar, Dios me mandó a hacerlo. Y pasaron los años, hermano, y la gente se burlaba. Después de tanta burla, la gente se acostumbró, hermano, y pensaron que eso nunca iba a suceder. ¿Hasta qué? Sucedió. Hasta que sucedió. Y hay evidencias, para aquellos que de repente son detractores, ¿verdad? Hay evidencias, hermano. ¿Cómo se explica usted acontecimientos que no están muy distantes a nosotros? ¿Cómo se explica usted que hayan, hermano, vestigios de animales marinos en las montañas de los Andes? Hay vestigios, hay allí, hermanos, petrificados, figuras de peces y todo eso, algas en las cumbres de las montañas. Y si esto no le bastara, en las montañas de Bolivia hay uno, hermanos, de los atractivos turísticos más grandes, que es un desierto de sal. No sé si alguna vez lo ha visualizado, si no, búscalo, muy interesante. Hermano, una extensión casi del tamaño de El Salvador, si no me equivoco, las dimensiones, blanco todo aquello. El que no conoce se mete allí y literalmente se pierde, porque no hay puntos de referencia, todo aquel salerillo, hermano. Todo aquello. Y muchos dicen, ¿y cómo es que hay sal en esas alturas? ¿Cómo es que hay minas de sal y todo? ¿Cómo es eso? Porque allí quedaron, hermano, aguas salúbridas, ¿verdad? Que con el sol y con el paso del tiempo y todo lo demás han creado ese desierto de sal. Y cada vez que, las pocas veces que llueve, ¿qué es lo que hace que eso se produzca más? O sea, para que se termine esa sal está difícil, hermano. Está difícil. Nos podemos comer todos los mangos verdes del mundo y no se va a acabar. No se va a acabar. Todo eso son evidencias de un diluvio universal. Todo eso son evidencias. Entonces, pero los falsos maestros, hermanos, decían, eso nunca sucedió, porque el mundo no ha cambiado. El mundo sigue siendo lo mismo. Estaban generando confusión. Ahora, ¿cuál era el problema de esa enseñanza? Dice la Escritura, versículo 5. Estos ignoran, como dice, voluntariamente. En otras palabras, ellos a propósito manipulan, hermano, la enseñanza, la doctrina, sin fundamento bíblico para sus intereses. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Si usted quiere una referencia bíblica a esto que estamos leyendo,
Recuerde que en Génesis dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y hay una teoría científica interesante que dice que el origen de la vida está en el agua. Interesante, solo son datos para que los tomen en cuenta. Lo que el apóstol Pedro estaba diciendo es, Dios, así como ha hablado y lo que ha hablado se ha cumplido, lo que nosotros tenemos que estar expectantes ahora es lo mismo que Él dijo. Y si antes se cumplió, entonces en la actualidad también se va a cumplir. Ahora, pero sigamos leyendo. Dice la palabra. Por lo cual el mundo de entonces, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años, ¿cuándo Cristo viene por su iglesia? Pronto. ¿Cuánto es pronto? Puede ser en cualquier momento. Pero ¿y si pasan 20 años y no viene? Usted no debe en ninguna forma, hermano, disminuir la expectativa del regreso de nuestro Señor por nosotros. Dice la palabra, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es, como dice, hermanos, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Entonces, si usted de repente demandan una respuesta, ¿verdad? Mire, y si tanto que dicen que Cristo ya va a venir por su iglesia, que el rapto está próximo, que en cualquier momento va a suceder, entonces dígame, ¿por qué no viene? Usted le va a responder con mucho amor, porque está esperando que usted se arrepienta. Por eso no viene, porque tiene tanto amor por usted, que está esperando que usted se arrepienta, porque Él no quiere que usted se pierda. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía? Porque es paciente esperando que más personas vengan ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. Claro, nosotros, yo siempre he dicho que dependiendo de nuestro estado de ánimo, anhelamos que Él venga pronto o que se tarde un poquito más. Si usted se pone a estar viendo todos sus seres queridos que todavía no son cristianos, Señor, ten misericordia de ellos, ¿verdad? Padre, tocale el corazón, no a través de un infarto, ¿verdad? No, o sea, que sean conmovidos, pues. Digo, que de repente tocarle el corazón, ¿verdad? No, o sea, que sean conmovidos, que sean llamados al arrepentimiento. Ay, pero si estamos, hermano, qué sé yo, emproblemados, endeudados, desilusionados, entonces sí, ¿verdad? Vení ya, Señor, ya vení. Ya no aguanto este mundo cruel, ni todos los cobradores que me pasan llamando. Ven ya por nosotros, Señor. O cuando estamos desilusionados en los amoríos, ¿verdad? Este mundo no vale la pena, mundo de desgracia, de desilusión. Ven pronto, Señor Jesús, ¿verdad? Hermanos, el anhelar, bueno, hay una promesa en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, allá al final, que dice, bienaventurados los que aman tu venida. Cada día el creyente debería considerar la posibilidad y si el Señor viene hoy por nosotros. En cada momento se podría considerar y si el Señor viniera ya. Y repito, hermano, no se trata una cuestión de temores. Usted, si le gusta ver la noticia o estar enterado de las cosas, cuando vea todos esos relajos como los que se mencionan en la actualidad, en lugar de sentir inseguridad, temor, zozobra, en lugar de eso decir, eso no va a pasar. Y cualquier persona con la que usted pueda hablar del tema, usted pueda garantizarle, no va a pasar. Y si usted quiere, ahí sí se lo acepto, mire, y hasta con un poquito así de medio orgullo, ¿verdad? Eso no va a pasar. Ve, ¿y usted cómo sabe que no va a pasar? Porque yo estoy aquí, mientras usted me siga viendo, eso no va a pasar. Si un día ya no me ve, preocúpese, porque entonces sí, eso y muchas otras cosas más van a pasar.
Pero mientras usted me vea, dígale, eso no va a pasar. Y asegúreselo. Sí, con orgullo. Dígale, no va a pasar. Ay, ¿y de qué se la pica? De hijo de Dios, dígale usted. No va a pasar. No va a suceder. Porque el Señor no está esperando ninguna señal para Él venir por nosotros, hermano. Nosotros erradamente estamos buscando señales, como quien dice, para ponerme a cuenta, ¿verdad? Hermano, si el Señor viene hoy, en los próximos 5 minutos, antes del llamado, ¿usted se va con Él? Si se va con Él, qué bueno. Tenga esa misma expectativa y dentro de 10 años, si es que no ha venido, siga teniendo la misma, hermano, determinación y seguridad. Señor, vení por nosotros cuando querrás. Yo estoy listo. Yo estoy listo. Que se preocupen los que no lo tienen. Que se preocupen los que dudan de su salvación. Eso sí que se preocupen. Pero de lo contrario, dice la Escritura, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto ya está hablando de una condición postrera, pero aquí lo interesante dice que será como dice hermano, como ladrón en la noche. Esta semana he estado loqueando mucho porque hace un año exactamente que tuvimos el percance, que perdimos todo. Entonces uno, repito, en su humanidad, en su carnalidad, uno se pone a pensar, ¿y si al año el condenado ese, porque lo sacaron, ¿verdad? Anda libre. ¿Y si al año se le ocurriera regresar? ¿Y si exactamente al año se le ocurriera regresar? ¿Y si esta noche tuviera el plan de venir? Ya tengo listo el palo de la escoba, hermano. No olvides, no me la vuelve a hacer. Si uno supiera, bueno, y el Evangelio así lo dice, si el padre de familia supiera cuándo el ladrón va a minar su casa, no dormiría. No dormiría. Si nosotros supiéramos que el Señor va a venir el otro domingo, ¿cuántos irían a trabajar mañana? No, el domingo viene el Señor, ¿para qué voy a ir? Si con lo que tengo me alcanza para vivir solventemente una semana. ¿Cuántos vendrían delante de Dios y experimentarían un arrepentimiento? No, para estar bien seguro, Señor, otra vez me arrepiento y otra vez te recibo, para estar bien seguro que me voy. No se trata, hermano, de que el Señor va a anunciar previamente cuándo Él va a regresar. Por eso, escúcheme bien, por eso el creyente no se tiene que dejar llevar por el sensacionalismo. Es que mire que hay terremotos aquí, hubo un terremoto en Puerto Rico, ¿verdad? Las rumores de guerra de Irán y Estados Unidos, los conflictos sociales en Sudamérica y tanto relajo aquí, tanto relajo allá. Ah, no, el Señor está anunciando su regreso. No, Él no tiene por qué anunciarlo. La palabra dice, vendrá como ladrón en la noche, sin anunciarlo. ¿Por qué razón? Porque el creyente genuino está listo para encontrarse con su Señor. Sea ahora después del culto, sea mañana por la mañana, sea el próximo año, sea en 20 años, hermano, cuando sea que Él venga, porque el creyente genuino está listo para encontrarse con su Señor. Por eso Apocalipsis al final del libro termina con algo muy bonito, dice, sí, ven Señor Jesús, porque en el momento que sea, estamos listos para encontrarnos con Él. Y si no está listo, pues tiene la oportunidad y hoy recíbalo como su Señor y Salvador. En esta tarde, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.